Bienvenidos sean todos ustedes a los foros Diálogos por Mazatlán, la fuerza de las ideas. El día de hoy abordaremos un tema de suma relevancia para la vida pública de Mazatlán, para la paz y la tranquilidad de las mazatlecas y los mazatlecos. El Estado de Derecho y la seguridad pública son parte de la estructura jurídica y del marco normativo que rige a una sociedad. Es de vital importancia que generemos políticas públicas eficientes y que el recurso destinado a estas áreas sea de manera transparente y de manera adecuada para los cuerpos policíacos. Abordaremos distintos tópicos que nos acompañarán a exponer especialistas en la materia. Yo quiero agradecer entre los panelistas la presencia del licenciado Alejandro Camacho Mendoza. Él es abogado de profesión, además de haber ocupado la dirección de Canaco El Mazatlán. Ha sido presidente municipal constitucional del municipio de Mazatlán. Ha sido diputado local en el Congreso del Estado de Sinaloa, funcionario federal como delegado de Profepa, además de ser abogado postulante con un despacho jurídico. También nos acompaña en este momento el maestro Armando Verdugo Henderson. Y discúlpame, Armando, pero voy a tener que leer la semblanza porque está extensa. Tiene un perfil universitario como licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, además de haber cursado la maestría en Administración y Políticas Públicas. Tiene diferentes posgrados y especialidades como en Derecho Internacional, Planeación Estratégica, Criminología, Derechos Humanos, Seguridad Pública, Investigación, Intervención y Operación Policial en México y en el extranjero. Ha dado diversas conferencias en materia de seguridad pública en México, en Colombia y en otras partes de América. Además, es miembro de la Asociación Internacional de Jefes de la Policía con sede en Virginia, Estados Unidos, y en la Administración Pública fue secretario estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos. El Estado de Derecho y la seguridad pública es de vital importancia en una sociedad. El marco jurídico es el que rige la organización de una sociedad a través de un ente gubernamental. En este caso, nos enfocaremos en lo municipal. Se abordarán 4 tópicos de relevancia. El primero de ellos es la prevención del delito contra el presupuesto gubernamental. El segundo tema es la capacitación de los cuerpos policíacos en torno al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Además, tendremos dos tópicos más especiales que tienen que ver con un tema de mujeres, de derecho de las mujeres. El primero de ellos es la negativa que ha acordado el Instituto Nacional Electoral para ser candidatos a deudores alimentarios o condenados por violencia familiar o delitos sexuales o por violencia política de género. Además, por ser un tema de reciente relevancia en la actualidad, la falta de paridad de género en la asignación de fiats para notarios públicos en Sinaloa. En la primera intervención tenemos la participación del expresidente municipal de Mazatlán, el licenciado Alejandro Camacho Mendoza, con el tema prevención del delito versus presupuesto gubernamental. Estimado Alejandro, tú fuiste presidente municipal, sabes las carencias que tiene un municipio en torno a la seguridad y en torno al recurso para asignarle a este rubro. En base a tu experiencia que viviste, platícanos qué crees que se debe hacer, qué se está haciendo bien. Por favor, abierto y libre el micrófono. Querido Alejandro, gracias por participar. Pues muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a quienes nos acompañan
en este importante acto. La prevención del delito contra el presupuesto gubernamental es un tema que no nos da para mucho, porque realmente los presupuestos asignados a la prevención del delito son muy escasos. Nada más permítanme dar unos datos a nivel nacional. El presupuesto para 2020 para combatir el crimen es en mucho mayor del que se tiene para prevenir el delito. La muestra es que del gasto total destinado a seguridad para 2020 son 130,000 millones de pesos, que equivalen al 41.5% para el combate al crimen. Otros 117,000 millones de pesos, que representa el 41.3% para el rubro de justicia, y el menor gasto, 36,006 millones de pesos, equivalente al 12.7%, es para prevención del delito. Aquí la disparidad, pues, de las cantidades se pueden observar. Nuestro pueblo sabio dice que vale más prevenir que lamentar. Sin embargo, tenemos demasiados años lamentándonos de la violencia y la delincuencia, que cada día se torna más grave. Para la prevención del delito y el combate a la delincuencia no habrá dinero que alcance mientras se siga atendiendo sus consecuencias y no las causas que la originan. Otros recursos que sirven para mejorar la capacitación y salario de los policías, infraestructura y prevención del delito, con formación de bases para datos sobre seguridad pública, son los que se entregan a los municipios vía el programa de fortalecimiento para la seguridad, el famoso Fortasec. Pero este ha decrecido en términos nominales en los últimos años. Para 2019, esos recursos fueron de 23.3% menos que el 2018. Y para 2020, en términos reales, decreció en 27.75% con respecto a 2019. Para prevenir el delito, la mejor inversión, indiscutiblemente, es la educación. Un ciudadano educado es respetuoso, responsable, ocupado, trabajador, honesto, participativo, amable, tolerante, solidario, justo, etcétera, etcétera. Es decir, un buen ciudadano. Y con buenos ciudadanos, pues es una funcionalidad de la sociedad que requiere menos intervención del Estado. Aquí es pertinente hablar del principio de subsidiariedad, el cual nos dice que el ente mayor no haga lo que puede hacer el ente menor. Algo que muchas veces se lo escuchamos a Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, que decía: tanta sociedad como sea posible y solo el gobierno que sea necesario. La prevención del delito requiere de un riguroso análisis de las causas que generan la delincuencia y la violencia. Para ello se necesita un programa de investigación y estudios con el objetivo de elaborar diagnósticos de los factores que inciden en ellas. Debemos transitar de un modelo reactivo, que es el centrado en la persecución y el castigo del delito, hacia un modelo preventivo basado en evitar las causas que lo originan. Hemos tenido durante, los últimos sexenios, un fenómeno, ¿verdad?, que agrava esta situación: pérdida de empleos, baja la economía, sube la violencia, falla el gobierno, se organiza la delincuencia y, lo más grave, en el último de los sexenios, delinque el gobierno y viene el desorden en seguridad. Yo quisiera, en esta segunda parte, hablarles de lo más importante de la prevención del delito, que es la participación ciudadana. La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito no tiene éxito si no se cuenta con la participación de la ciudadanía,
Es por ello que la formulación de programas y la realización de acciones del quehacer público deben establecerse con la participación de la sociedad. Uno de los grandes desafíos para el Estado en materia de seguridad es que ante los hechos delictivos tendrá que establecer programas en los que participe la ciudadanía, porque de otra manera no tendrá ningún éxito. La problemática de seguridad que padecen muchas ciudades denota, entre otros aspectos, el abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria y familiar, la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, que aquí uno de los aspectos fundamentales es la denuncia, pero el ciudadano no se atreve a denunciar porque no confía en la autoridad. Aquí aprovecharía yo para comentarles una situación que viví precisamente como alcalde. En esos tiempos hubo un cambio de delegado de la Procuraduría General de la República en aquel entonces. Y teniendo una cita con él, me comentaba que venía con todas las instrucciones para terminar con el narcomenudeo, con las famosas tienditas, ¿verdad?, donde venden la droga. En ese año que le estoy hablando, desde el 97, existían en Mazatlán 37 lugares donde se expendían en las colonias populares. Le dije a mi director de Seguridad Pública, oye, pues vamos dándole domicilio y datos de unos 10 para ver si de veras vienen con esa disposición para acabar con esta distribución, ¿verdad?, de la droga. Pues ándale que el mismo día que se lo dimos por la mañana, en la noche tuvieron una visita la Policía Municipal, la Dirección de Seguridad Pública, de agentes de la Policía Judicial Federal, reclamándole a algunos comandantes el por qué habían puesto el dedo en esos lugares. Entonces, al no ser competencia del gobierno municipal, dijo, oye, pues déjenla aquí, ¿verdad? Creo que no hay las condiciones ni la voluntad para llevar a cabo lo que nos habían ofrecido, ¿no? ¿Qué programas de prevención del delito se pueden llevar a cabo? Primero, fomentar e implementar una auténtica cultura de la legalidad. Estamos acostumbrados a todo hacerse bajo la influencia, bajo la cooperación, el dar la mochada, ¿verdad? Y creo que eso definitivamente pues limita, ¿verdad?, precisamente la confianza en las autoridades. Segundo, afrontar el fenómeno delictivo y los problemas de seguridad pública desde la perspectiva de la prevención del delito y la participación ciudadana. Ejecutar renovadas acciones y estrategias con organizaciones sociales y civiles especializadas tanto en la prevención del delito como en la vinculación y participación ciudadana. Tal es el caso de la organización que ha estado funcionando en nuestro país, llamada México Unido contra la Democracia. Delincuencia. 5. Análisis de los factores sociales, comunitarios y situacionales que inciden para que se cometan actos fuera de la ley desde el entorno social. 6. Investigación y estudios para elaborar diagnósticos de los factores sociodelictivos que se presentan en cada una de las entidades y los municipios. El estudio de diversas manifestaciones delictivas permite proponer acciones concretas que incidan en la problemática y generen las condiciones para atacar el delito. Este esfuerzo de cambio debe ser para servir a la población e invocar a todas las instituciones responsables de la seguridad pública con transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su eficacia, con el apoyo de los avances tecnológicos y contar también con parámetros ajenos a los que establece el gobierno y puntos de vista externos, creando un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, conformado por prestigiados especialistas en temas de seguridad, participación ciudadana y derechos humanos, así como intelectuales y académicos. La estrategia de prevención del delito y combate a la delincuencia para afrontar el fenómeno delictivo y los problemas de seguridad pública
debe ser desde la perspectiva de la participación ciudadana. Toda política pública requiere de liderazgo social, de participación ciudadana y de diálogo permanente. Concluyo mi participación citando lo que un sabio nos dijo al pueblo: el mundo no será destruido por lo que hacen los malos, sino más bien por aquellos que lo vigilan sin hacer nada. Albert Einstein. Muchas gracias. Muy bien, el remate con la frase licenciado Alejandro Camacho. Comentó diversos puntos muy importantes. Lo primero es ir a las causas, estudiar la problemática, el porqué, estudiar los círculos sociales, que es donde inicia el entorno, donde vive el individuo, donde aprende las conductas, donde las adquiere. Hay que ir en esas causas y me quedo también con el tema de la prevención. En tema de salud pública, prevenir la diabetes, prevenir la hipertensión, trae como consecuencia positiva un bienestar en la salud del ser, pero además una eficiencia del gasto. El gobierno gasta menos si previene que si corrige. El tema correctivo es más caro para el gobierno. Y en el tema de la prevención del delito, Armando, pues por supuesto que aplica también. Cuando tú previenes, tú tienes una amplia experiencia en este tema, cuando tú previenes, pues haces que ese individuo no cruce esa barrera que marca un antes y un después en su vida. Comentaba el licenciado Alejandro Camacho los recursos del Fortasec. Si no me equivoco, y corríjanme, tengo entendido que para 2021 se eliminó el Fortasec. ¿Conoces del tema? ¿Sabes la importancia de un fondo para la seguridad como esto? ¿Cómo va a impactar, Armando, en tu conocimiento, en tu experiencia? ¿Cómo va a impactar la falta de recursos en este sentido cuando vivimos momentos difíciles, no de hoy? Son momentos desde hace más de una década en México, donde vivimos una violencia que ha sido indestructible, imparable, pero lo más grave, que ha lastimado a México, a las mexicanas y a los mexicanos. ¿Cómo influye la falta de recursos y qué nos puedes decir de la prevención del delito contra el presupuesto gubernamental? Adelante, hasta por 2 minutos, Armando, por favor. Roberto, muchas gracias. Fundamental en algunos segundos decirte gracias, de verdad. Te lo digo como profesional de la seguridad pública, como abogado, como alguien de la ciudad de Mazatlán y como alguien de verdad que intenta fortalecer la lucha y las acciones con base en las ideas. Gracias, te felicito, Roberto. Saludos, Alejandro. Muy rápidamente, es cierto, empiezo por lo sencillo pero demoledor. 0 presupuesto Fortasec. Es un fondo para la seguridad que va a tener 0 recursos, 0. Eso indica el desdén del gobierno federal, gobierno porque así se llama, no porque gobierne, pero hoy, bueno, se llama gobierno federal, titular del Ejecutivo y la comparsa de personas que trabajan en el Congreso de la Unión, que le favorecen las decisiones absurdas y nocivas en contra de México, en contra del Estado de Sinaloa y en contra del municipio de Mazatlán. Habrá que decirlo así, habrá que decirlo claro. Si no hablamos claro, somos cómplices. Hay complicidad por omisión, en fin. Exacto, será 0. Ahora dependemos de otras 2 circunstancias que fondean recursos, el FASP y el Fortamun. Y eso será con base en únicamente la voluntad del que quiera disponer, destinar recursos para el efecto de la prevención, que es esencial. Tengo aquí lo conducente, por ejemplo, el convenio, una parte, no todo, firmado por la autoridad sinaloense, representada por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y la firma el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ¿no? Ante el secretario ejecutivo. Aquí está planteando la necesidad de dinero. Nos dieron muy poquito, siempre faltará dinero.
quiero ser breve para no excederme. Solo en este punto concreto, permítanme comentar que no hay voluntad para prevenir. La esencia de la prevención, sin duda, es el factor humano y el presupuesto. Al cancelar uno, que es el presupuesto, se queda el factor humano sin ruedas para moverse. Así es. La falta de presupuesto pues generará siempre pues la falta de oportunidad de generar problemas y programas y políticas públicas conducentes, pero yo creo que esa es la parte que ha fallado el gobierno, sin hacer distingos o distinciones de un partido o de otro. Creo que el problema ha sido dejar de ir a las causas y dejar de lado la prevención. Han ido al combate, han ido a la confrontación, y eso no ha permitido que se haga ese trabajo de origen, ese trabajo en retrospectiva que se necesita y que han coincidido en la mayoría de los foros. En el deporte nos han dicho hay que ir al origen, hay que ir a la niñez. En el tema de salud mental nos han dicho lo mismo. Yo creo que estos foros que nos van a dar un conocimiento muy, muy virtuoso, nos están permitiendo coincidir todos en que debemos de ir en todo momento a la prevención, siempre apostarle a esa parte. Ahora vamos a un tema que está muy de moda porque el nuevo sistema de justicia penal acusatorio pues es un modelo nuevo en México, aunque cuentan abogados con experiencia de hace muchos años, que es la réplica de un modelo ya existente, que ya había existido en México, el sistema de las cortes, pero ahora es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Hace falta capacitación para los cuerpos policíacos. Vemos noticias constantemente donde dicen que encontraron a un delincuente y resulta que por violar su presunción de inocencia, por violar cualquier tipo de cadena de custodia dentro del procedimiento, pues hace que ese delincuente pueda salir libre. Y a veces la justicia ahí se trunca porque un juez pues tiene que respetar los derechos humanos y lamentablemente pues eso pues no lo entiende la sociedad, pero además no tiene por qué entenderlo. La sociedad lo que quiere es justicia, aplicación de la ley, pero a veces los cuerpos policíacos, Armando, no son capacitados. Ellos se formaron desde una carrera policial y nunca tuvieron esos conocimientos, nunca tuvieron esa capacitación que necesitaban. Y en estos momentos que se requiere de cuerpos policíacos profesionalizados, hay fallas. Obviamente entendemos que en todo modelo nuevo todo es perfectible, habrá tropiezos. ¿Qué hace falta hacer en la capacitación, Armando? ¿Qué hace falta hacer en Mazatlán? ¿Qué has visto tú en tu experiencia? Eres abogado postulante en materia penal, llevas muchos asuntos en el día a día. ¿Qué hace falta en la capacitación en torno al nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Gracias, Roberto. Yo parto de la definición de qué es capacitación. Capacitación es hacer a alguien capaz para desarrollar algo. ¿Tenemos capacidad para desarrollar algo o no la tenemos? Es decir, ¿estamos capacitados o no estamos capacitados? Ese es un concepto absoluto. O hacemos nuestro trabajo bien, si nos falta algo, entonces no lo estamos haciendo bien. Entendiendo entonces que falta capacitación, y es histórico, no es endémico de un sitio geográfico, ni es privativo de un color de gobierno, sino que es un escenario que venimos arrastrando históricamente por falta de voluntad. Esa es la única explicación que yo me doy de modo sano. En algunos casos por colusión, en otros por tolerancia en exceso porque al gobernante no le convendría. Pero bueno, vámonos a la víscera bondadosa de la falta de capacitación. En cualquier caso, hoy la Federación nos ha dejado solos. La capacitación se nutre con base, por supuesto, en el dinero, en los recursos,
Si no hay recursos, no hay presupuesto, entonces no se capacita adecuadamente porque no se capacita suficientemente. Ergo, dirían los doctores del derecho, es decir, estamos hoy en Mazatlán ante una policía no capacitada. La culpa de esto, desde luego que debe haber culpables, desde luego que tenemos que saber dónde estamos, qué hicimos mal y quién lo hizo para no volver a contratarlo, digamos. En la materia política el contrato equivale al voto. En la materia laboral el contrato equivale a eso, a un documento firmado, donde hay una relación laboral, personal subordinada. Entonces, y entendiendo la problemática que todos lo sabemos, quienes nos gobiernan lo saben, y quienes pretenden gobernar seguramente lo saben, sin duda alguna, debemos saber que no tenemos una capacitación adecuada. ¿Qué hacer? Si nos han dejado solo la federación, pues por propios medios. ¿Qué vamos a hacer en Mazatlán si nosotros tenemos la responsabilidad elevadísima y súper muy noble del turismo, de la industria, por supuesto, y además de todo eso, de la sociedad, hombre, la que día a día caminamos por esta hermosísima ciudad de Mazatlán, Sinaloa? No es que necesitemos nosotros modelos traídos de otros lugares, nosotros lo tenemos. El sistema acusatorio adversarial, que fue implementado hace ya una década, se generó, en ese entonces se gestó desde la Secretaría, desde la instancia federal de gobierno, en la Secretaría de Seguridad Pública en entonces y la Secretaría de Gobernación. El órgano que estaba encargado de la implementación en todo el país era el CETEC, por sus siglas, y es la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la implementación del sistema de justicia penal. Un consejo consultivo, expertos. Era un consejo consultivo conformado por gente que sabía, que practicaba y que sabía los errores con base en esto, prueba y error de qué iba a funcionar. No sé dónde haya CETEC ahora, no sé si existe siquiera. Eso es lo lamentable, insisto, voluntad. Pero regreso al tema, no la crítica, sino la propuesta. El sistema acusatorio adversarial le da facultades que antes no tenía el elemento policial. Muchas facultades, muchas de ellas son pirámide fundamental desde el principio de la atención a un ilícito, a un delito o a una conducta antijurídica de carácter cívico, faltas al bando policial en gobierno, desde ahí hasta los rumbos más graves y relevantes de los delitos en este país. El sistema acusatorio adversarial le da la responsabilidad al policía, por ejemplo, al policía municipal, de ser el primer respondiente ante el delito. ¿Qué es esto? En palabras llanas, es el que primero tiene contacto desde el llamado a la central de radio, le pasan el reporte, él acude con la CRP, carro, radio, patrulla, eso es lo que quiere decir CRP famosa, llega con la CRP al lugar de los hechos, o al lugar donde presumiblemente se están dando los hechos, y atiende el delito. ¿Cómo? Bueno, primero tiene que hacer un resguardo del lugar de los hechos. Tiene que hacer, se llama preservación del lugar de los hechos. Para eso hay una técnica específica. Tiene que generar algo que antes eran interrogatorios, ahora son entrevistas. Tiene que definir identificadamente, perfectamente identificado, los elementos materiales, se los hubiera, indicios y pruebas del delito. Y así una cola larguísima de acciones, fíjate, Roberto, Alejandro, acciones estrictamente definidas en los protocolos, que culminan con la inclusive presentación del elemento policial municipal ante la Corte, ante un juzgado de lo común, penal desde luego, o un juzgado penal federal. Y si hubiera un amparo, en fin, ya todo el procedimiento penal, acusatorio. Para esto hay que cuidar ciertas cosas que son fundamentales. Entre otras muchas, hay dos que resalto. La presunción de inocencia y el debido proceso. Cuidar todo, no violentar derechos de absolutamente nadie.
y saber que la persona a la que estoy asegurando o a la que estoy interrogando son en principio inocentes. ¿Qué implica esto, pues? Que el modelo de capacitación que hoy tenemos en las corporaciones policiales, concretamente, Roberto, Mazatlán, Sinaloa, deja absolutamente mucho que desear. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? No hablo de los elementos, del personal policial, que todos los días sale a ver si regresa a su casa en las noches. Estos señores que van con orgullo y honor y portan el uniforme y están orgullosos de ser policía de Mazatlán. Hablo de los mandos que no saben guiarlos. Hablo de aquellos consejos, el Consejo Municipal de Seguridad Pública, ¿dónde está? Sus atribuciones, sus obligaciones son conseguir capacitación, conveniar, como decía don Alejandro, con la sociedad para ver en qué apoyamos a nuestros elementos policiales. Pues no sé, no se oye de él. No sé si alguien lo sepa, yo en lo personal no. Y debe ser información que esté de primera mano, porque el fenómeno criminógeno es día a día y va creciendo. Se da la prevención, luego la disuasión. Si no podemos prevenir, bueno, pues disuade. Si no, entonces reacciona. Y si no, el combate. Desde la prevención hasta el combate se debe dar algo que se llama política pública. Hoy no veo que tengamos política pública en la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. Entonces, ¿yo a quién imputaría este problema y le exigiría? A los directivos. Habría que ver, por ejemplo, si los directivos saben qué quiere decir kit de primer respondiente. Habría que ver si los directivos saben que es un IPH, un informe policial homologado. Está sencillo, aparentemente de llenar. Es un formato, está, no batallen mucho. Si están capacitados para llenarlo, se llena muy rápidamente. Y en este refleja la capacidad del elemento policial para llenarlo. Entonces, ¿qué planteo? Primero, no tenemos recursos y no van a ser suficientes, sin duda. ¿Qué necesitamos hacer para poder intentar ser mejores en este esfuerzo? Involucrar a la sociedad, ni hablar, poner a trabajar al secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, poner a trabajar al señor que ocupa el cargo de secretario del ayuntamiento, poner a trabajar al señor que ocupa el cargo de encargado o de titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Mazatlán, para que suplan el problema, la debilidad, en análisis FODA, la debilidad de no tener dinero suficiente para capacitar. Hasta este año lo tuvimos, entre comillas, para al menos había una partida, ahora ya no la habrá para el 2021. ¿Cómo se puede satisfacer esto? No digo suplir, sino satisfacer con imaginación y voluntad. Y desde luego integridad, congruencia, reconocimiento del derecho, etcétera. Entonces, la fórmula me parece está en el compromiso del ente público, de la autoridad policial, para involucrarse con su sociedad a través del Consejo Municipal de Seguridad Pública y hacer justamente eso, con base en políticas públicas certeras, involucrar al sector privado y al académico para que entonces nos capaciten. El modelo está y está muy bien diseñado, lo que no funciona son las personas. En eso hay que hacer énfasis entonces. Si tenemos voluntad y un elemento, un cuerpo policial sano o que puede ser sano, capacitémoslo, será mucho mejor. Muy bien Armando, pues coincidimos, hace falta voluntad, todo radica en la voluntad política de querer hacer las cosas bien y creo que la impartición de justicia podrá ser más eficiente. Alejandro Camacho, la capacitación de los cuerpos policíacos en torno al nuevo sistema de justicia, pues debe ser una prioridad de la seguridad y de la justicia en un municipio. Lo decía Armando Verdugo, es un tema del primer respondiente, es el tema de no manchar el proceso, lo que puede llevar a que la justicia sea pronta y expedita y exista una justicia muy ágil, que es lo que la sociedad exige. Sobre la capacitación en este tema, ¿qué nos puedes decir, Alejandro? Pues como todas las partes involucradas en el nuevo sistema de justicia penal, los policías deben desarrollar las competencias propias de su función dentro de ese nuevo marco constitucional con el objetivo de tener un mejor desempeño,
no pueden quedarse atrás o con las mismas medidas o acciones, ¿verdad?, cuando tenemos un nuevo sistema. Por ello, la capacitación es uno de los principales ejes para contar con instituciones policiales instruidas, donde las personas que las integren sean conscientes de la importancia de trabajar con procedimientos homologados de actuación, es decir, que apliquen los mismos criterios en todo el país. Las personas que integran las instituciones policiales deberán contar con todos los elementos para realizar diligencias de investigación de los delitos bajo la conducción del Ministerio Público. La capacitación de los policías es necesaria para garantizar que en todo momento se respeten los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia. Se ha dicho en relación a esto que es preferible liberar a un culpable que condenar a un inocente. Y hay cierta razón, pero lo que vemos es que se libera a mucho culpable, ¿verdad? Y lo otro, pues, así es. Entonces, pues, nuestra propuesta aquí sería, básicamente, pues, el de que efectivamente se cumpla con esa capacitación y esa actualización que requieren los cuerpos policiales y se exijan los exámenes de control, confianza y de los conocimientos, ¿verdad?, de este nuevo sistema, ¿no? Muy bien. Es cuanto. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Alejandro. Pues yo creo que la conclusión es aportarle, Armando. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. No quiero excederme en la posibilidad de comentario. Hay una batería que es el polígrafo. Bueno, en el extranjero, en la Asociación Internacional de Jefes de Policía, por ejemplo, que aglutina a mandos policiales de todo el planeta y la sede está en el extranjero. Se ha visto que, y en algunos procedimientos judiciales en el extranjero, se ha visto, con base en el sistema acusatorio adversarial, que el polígrafo no es una prueba reina, así como ya no es la confesión. El polígrafo no indica, en realidad, si la persona miente o no. El que sale perfecto en el polígrafo no necesariamente es el que no miente o el policía. Sale perfecto el que no tiene escrúpulos. Sale perfecto el que no tiene, se llama reprochabilidad. Usted miente, la respuesta sin moverse y sin que asaltaren los valores es un gran mentiroso, un mitómano. No, porque la persona no tiene reprochabilidad. Esos valores se indican en 3 vertientes en el polígrafo. Entonces, no es sin duda un escenario que califica como apto o no a un policía. Inclusive muchos elementos muy buenos de la seguridad pública se quejan de ello. Sin embargo, las pruebas, por ejemplo, de antidoping, ¿no?, en español dicho, toxicológicos, esos son fundamentales. Alguien, hasta antes pues de la entrada de la reforma, que todavía no está aplicada la reforma para la permisión de 28 gramos de marihuana, alguien que esté drogado, un policía que se drogue, pues necesariamente tiene contacto con un vendedor de droga. Entonces, ahí hay indicativo. Eso, junto con los estudios, los estudios socioeconómicos, es decir, entonces el toxicológico, el estudio socioeconómico y el de habilidades físicas y mentales, ese debe ser bien llevado, criterio fundamental para la buen policía. Ok, no, pues muchísimas gracias por abundar en el tema, querido Armando. Y ahora vamos a pasar a un tema que ha sido derivado de movilizaciones, de un gran movimiento, y lo abordábamos en el Foro de Seguridad para la Mujer. Los movimientos feministas protestaron, levantaron la voz y fueron escuchados por el Instituto Nacional Electoral, quien mediante un acuerdo formal del Consejo General dio la negativa para ser candidatos a deudores de pensión alimenticia, deudores, quienes no están al corriente, o condenados por violencia familiar o delitos sexuales. Y agrego también, para quienes hayan sido sentenciados por violencia política en razón de género. ¿Qué tenemos que decir aquí, Alejandro Camacho?
¿Qué tenemos que decir aquí? Tiene que actuar la autoridad del nivel que sea y de la materia que sea, en este caso electoral, simplemente porque alguien protesta, o tiene que ir al estudio profundo de lo que está sucediendo. Qué bueno que el instituto atendió esta exigencia, obviamente, pero ¿qué nos puedes decir? ¿A favor? ¿Hay que complementar más? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo diría que es en cierta forma peligroso o riesgoso para los derechos de quienes aspiran, ¿no?, a los cargos públicos. ¿Por qué? Porque el decir nada más quienes sean deudores de alimentos está muy vago, ¿no? O sea, cuando alguien no da alimentos a sus hijos, puede ser demandado por la vía familiar, ¿verdad?, a través de un juicio, y bueno, se logran, si se le acreditan sus ingresos, pues el que pague una pensión. Hay momentos en que no pudiera tener ingresos y ser deudor de alimentos y caer en esa situación. Entonces sería injusto el que, no teniendo ingresos, ¿verdad?, y cayendo en la figura del deudor alimenticio, pues fuera evitada o le fuera negada una candidatura, ¿no? Yo creo que aquí tendría que ser más específico el decir, como lo señala el artículo 38 de la Constitución, el ser sujeto, ¿verdad?, a un proceso penal o ser condenado a extinguir una pena privativa de libertad, ¿no? Que eso lo deja muy claro la Constitución. Entonces, pues, el otro término, el de la violencia política, también todos los procesos electorales o la misma discusión o el debate en el desempeño público da lugar a la violencia política. Entonces, yo creo que debe ser bien especificado, ¿verdad? Y ver si bien aclarado, ¿verdad?, pudiera funcionar. Pero yo me quedaría con la disposición constitucional, ¿verdad?, de que aquel que pierde sus derechos políticos, pues sea el que no pueda participar en un proceso electoral, ¿no? Pero de entrada yo no estaría de acuerdo en esta consideración, ¿no? Así es. Nos dice Alejandro Armando que tiene que establecerse un criterio, entiendo, pues, en respeto a los derechos humanos, pero sobre todo a los derechos político-electorales. Pero vivimos en una sociedad que, y yo lo he repetido en muchas ocasiones, que tiene una deuda histórica con las mujeres. Vivimos en una sociedad donde vemos a diario desapariciones de mujeres, violencia contra las mujeres. Cuando se habla de violencia intrafamiliar, pues las que sufren las consecuencias, en su mayoría, un alto porcentaje, si no es casi la totalidad, son las mujeres, obviamente los menores. Y esta exigencia se da en un entorno donde la impunidad ha generado que algunos violentadores no tengan las consecuencias. En el tema político-electoral está este tema, este criterio que ha tomado el INE. ¿Qué nos puedes decir sobre la negativa para ser postulados candidatos quienes estén sentenciados como deudores alimentarios o condenados por violencia familiar o delitos sexuales e incluso sentenciados por violencia política de género? Absolutamente de acuerdo, sin ninguna duda, y me explico. El Código Penal por el Estado de Sinaloa, lo señalo como si estuvieran vendiendo libros, pero bueno, hay que soportarlo. En el artículo 240, lo digo a nivel de glosa, digamos, ¿dónde sabemos? Primero, hablamos de sentenciados, no de procesados, cosa que ya excluye la violación eventual, digamos, de los derechos por no tener, en principio, recursos el deudor alimentario para darlos.
El deudor alimentario se refiere, yo voy a cambiar de cubreboca saliendo. El deudor alimentario se refiere a aquel que tenga que dar algo en lo económico o material a alguien, que es básicamente sus derechohabientes familiares. El artículo 240 del Código Penal lo ve inclusive como delito. Al que sin causa justificada, es decir, si no tiene dinero, pues está justificado, no proporcione los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 3 meses a 2 años y de 90 a 180 días de multa y suspensión o privación de los derechos de familia en relación con el ofendido. Esto, desde luego, absorbe en términos de subsidiariedad y de, inclusive, desde luego, solidaridad familiar a cualquier pretensión política eventual de este individuo. En caso de que los acreedores sean ancianos o enfermos, o si el incumplimiento resultara en una lesión o muerte de los acreedores, estos delitos serán perseguibles de oficio. Es decir, me parece que nadie que quiera una posición pública que implica elevada moral o al menos moral ejemplar, pueda tener esta circunstancia de deber a sus propios familiares. Entonces, en este sentido, estoy seguro, estoy convencido de que tendremos unas mejores sociedades, mejores servidores públicos, si en Mazatlán les exigimos eso, no generes impunidad, ten calidad moral, ten autoridad moral para poder gobernarme. Si te postulas a un puesto de elección popular, al menos ten la congruencia para contigo mismo y con tu familia. Y no hablo de lujos, de joyas, de excesos, no. Me refiero a responder en el límite proporcional de tus capacidades. Porque entonces sabré 2 cosas. 1, que la persona se ocupa de los demás. Y 2, que es un buen administrador, digamos, de recursos. Y desde luego todo esto en el entorno del respeto al marco del derecho. Yo sí estoy de acuerdo con esa prohibición que a instancias de las mujeres por fin escuchó la autoridad electoral federal. Así es. Muy bien, Armando. Pues yo creo que es un tema, ya poniéndolo en la perspectiva de ser sentenciado, condenado por un juez. Alejandro, entendí tu planteamiento, pero yo creo que ya elevándonos a un tema de una sentencia de alguien que sin causa justificada deja de aportar el alimento, el vestido, el calzado a sus dependientes económicos, pues yo creo que es una política en razón de género, pues de respeto a las mujeres. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, así es. Realmente, como estaba contemplado aquí, el de la negativa de una candidatura para un deudor ahí alimenticio, pues está muy arriesgado, ¿no? Pero ya ambiguo. El decir, fue condenado, ¿verdad?, a una sanción, ¿verdad?, no sé, privativa de libertad, o, ¿verdad?, por no cumplir, es decir, muy similar al abandono de personas, ¿no?, por no proporcionar los alimentos. Exacto. Es otra situación que incluso está contemplado dentro del artículo 38, ¿verdad?, como causales de la pérdida de sus derechos y prerrogativas, ¿no? Entre ellas, pues, la de poder aspirar a la postulación de un cargo público. Es muy diferente, ¿no? Muy bien. Pues aclaró el punto, pues yo creo que ahí coincidimos. Permítanme sumarme y suscribir lo que aquí han comentado. Claro, a favor de que se dé esta negativa, porque siempre he sostenido que aunque la vida privada de un actor político no debe, o uno puede tener la restricción de no hacerla pública, lo que sí es cierto es que sí importa para el ejercicio del poder lo que hagas en tu vida privada. Sí importa, sí es de trascendencia. Si eres un incumplido en dar alimentos, en dar el sostén a tus dependientes económicos,
pues yo creo que como gobernante pues vas a tener una conducta que va a dejar de ser escrupulosa, exactamente. Vas a convertirte en una persona sin escrúpulos, cuando no tienes la justificación para hacerlo, ¿no? Pasando al siguiente tema, y yo creo que, bueno, pues eso es un logro muy importante en la vida pública en México, en la vida democrática. Se van a acabar aquellos políticos, por ejemplo, como el caso de la joven de Oaxaca, una saxofonista que fue bañada en la cara con ácido y que por la impunidad y la protección del sistema de gobierno a un exdiputado local o federal, no recuerdo, pues ese caso, tengo entendido, sigue impune, pero la trascendencia de este acuerdo es que si quiere volver a aspirar ese personaje, no lo va a poder volver a hacer. Y de eso se trata la justicia, de impedir que quienes lastiman y quienes violan la ley, quienes violentan la ley, puedan aspirar a querer hacer cumplir la ley. Vaya, es una verdadera incongruencia, pero en México lo vivimos hasta hace unos días que el INE tomó este acuerdo en base a la presión social de las mujeres que se han organizado. Ahora vamos a pasar a otro tema y van a decir que somos puros hombres abordando temas que conciernen a las mujeres, pero creo que es la parte de la empatía que se hablaba en el Foro de Seguridad para la Mujer, donde los hombres debemos de involucrarnos también, debemos de opinar, pero debemos de hacer empatía total con la problemática que se genera. La falta de paridad de género en la asignación de fiats para notarios públicos. Ese es un tema que se discutió y vaya, vamos a excluir del tema el tema de los conflictos de intereses porque nos va a llevar mucho tiempo. La verdad que ha sido lamentable la forma en la que se asignan los fiats para notarios, con honrosas excepciones obviamente, hay quienes de manera categórica puedo afirmar aquí que tienen toda la capacidad y todo el mérito para hacerlo. Pero en pasados días vivimos lo que cada final de sexenio se vive en Sinaloa, la entrega de fiats. Y no recuerdo el porcentaje, pero no cumplía, Armando, con el tema de la paridad de género. Viola la ley, Armando, se está transgrediendo un derecho, hay falta de equidad. ¿Qué pasa al respecto? ¿Por qué? Hay mujeres capaces, hay abogadas, compañeras tuyas, conocidas, e incluso algunas que no conoces, que deben de tener toda la capacidad y la solvencia moral para tener fe pública como notario. ¿Qué podemos hablar al respecto? ¿Se viola algún ordenamiento? ¿Qué hay que hacer en ese tema? Roberto, para empezar, sin duda hay mujeres absolutamente mejor capacitadas y con una calidad moral, honorabilidad y una honestidad intelectual que supera a muchos hombres y hoy inclusive a muchos notarios en funciones o recién nombrados. Hay los criterios para designar a los notarios públicos están planteados, por supuesto, son criterios de carácter académico, deben de haber, y de carácter laboral, deben haber desempeñado funciones durante determinado tiempo como practicantes de las notarías, deben de tener acreditado el tiempo que lo han pasado, deben de ser licenciados en Derecho, titulados, por supuesto, con determinado tiempo de ejercicio del derecho y de práctica en notarías. No deben estar condenados para penas privativas, en fin. También los requisitos legales aparentemente nos dicen que son no con base en género, sino son generales, ¿verdad? Pero hay una característica fundamental y es que esto en la práctica no lo sabemos. No sabemos con base en qué criterios de hecho, criterios fácticos, los gobernantes deciden quién debe y quién no debe ser notario, de todo el sinnúmero de solicitudes, de todo el enorme número de solicitudes que reciben seguramente, de solicitudes para ser titulares de la fe pública en una demarcación.
Hace algunos años en la carrera de Derecho, bueno, ya algunos, me vi muy pretencioso, décadas en la carrera de Derecho, comentábamos en ese tiempo, la hice en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, y estaba la Libre Derecho, que también existe, y por cierto, hay una excelente abogada que está aquí presente, egresada a la Libre Derecho, que es muy estudiosa, escrupulosa, pero en fin, no desvío el tema. Decía alguna de esas compañeras en un debate entre Ibero, Libre de Derecho y alguna otra facultad, que ella estudiaba en la Libre de Derecho y la ruta de todo abogado de la Libre era el ejercicio del derecho privado, alguna firma de estas prestigiosas, o el académico, investigadores inveterados, ¿no? O la notaría pública. Y ella, ahora que lo comenta Roberto de la Problemática, decía, mucho más fácil hacer una enciclopedia jurídica que ser notaria pública en este país. Lo dijo hace muchos años, hoy sigue siendo lo mismo. Qué lamentable que desde finales, cuando yo terminé, finales de los 80, principios 90, sigue siendo la misma realidad. No ha mutado para avanzar. A lo contrario, en este escenario, en este tema, en esta problemática, el tiempo agrava la herida, agrava el problema. Hay muy pocas notarias públicas. Yo hoy aquí, ¿hay alguna? No, no tenemos una notaria pública. No tenemos una notaria pública. ¿Cuántas abogadas tituladas hay? Muchas. Tenemos el privilegio en el gremio del derecho de tener muchísimas compañeras abogadas. ¿Son los hombres más competentes para tener fe? Cuando la mujer es quien cría, trabaja, se supera, ayuda al de al lado, atiende a la madre o padre que está viviendo solos, da hijos, da hijos, no nada más en términos físicos, sino crea mundo. ¿No son competentes? Pues por supuesto que sí. Insisto entonces, ¿cuál es el criterio? Con base en los criterios fácticos, con base en los cuales se decidió para nombrar a hombres y ni una sola mujer. Otro, el notario público es fedatario público. Es una persona que debe tener honor, cuando menos, y dignidad y confianza. ¿La mujer no es honorable? ¿No es digna? ¿No es practicante de la confianza? Cuando en ella confía la sociedad, el futuro de la sociedad misma. Me parece aberrante. Otra vez la pregunta, ¿y qué propuesta haría? Que nos diga con base en qué criterios de hecho, no de derecho, porque es muy sencillo saberlos de derecho, los cumplen muchísimos, pero con base en qué criterios de hecho escogió tal y cual, y resulta que puros hombres. Y no nada más en Sinaloa ocurre, sino en otros muchos lugares, se pagan premios y en algunos casos favores, y en no pocos casos favores perversos, y se les da a cambio en un escenario de complicidad las fiats. Para no excederme más, el notario es autoridad. La mujer no puede ser autoridad cuando es la autoridad de nuestra madre. No me quiero exceder. Así es, Armando, y no hace mucho hubo casos incluso de violencias en torno a un notario público en el Estado de México. Lo platicábamos antes de iniciar el foro, lo que comentabas atinadamente. Bueno, digo, hay que ser muy congruentes con el tema de la paridad de género elevado a materia constitucional como un derecho adquirido, Armando, Alejandro, desde las propias convocatorias. De entrada tiene que haber un examen con sinodales, donde el secretario general de gobierno debe ser sinodal, y si es notario público debiera ser pública la comparecencia, vaya, digo, debiera ser estrictamente pública y transparente, porque además el notario público termina siendo un funcionario público. Termina siendo un funcionario público porque es notario público, vaya. Pero además la convocatoria viola
los conceptos de paridad. Debiera convocarse para que en la asignación de notarías públicas haya exactamente el concepto que más se acerque a la paridad. Si son 50 notarías públicas nuevas, pues 25 mujeres y 25 hombres. Vaya, creo que en estos momentos, pues lo menos que se puede hacer por parte de los gobernantes es respetar la ley y a todos por igual. ¿Qué opinas, Alejandro Camacho, de este tema? Dejando de lado, porque da para hablar mucho, la discrecionalidad de la asignación de fiat, independientemente de la capacidad y la competencia, el tema de no respetar el criterio de paridad que debe seguirse de manera estricta y aplicarse de manera estricta, sobre todo por la que está obligado a hacerlo, que es la autoridad. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro, al respecto de este tema tan importante y de tanta trascendencia? Porque lo estamos viviendo en estos momentos. Sinaloa está viviendo ese tema, ya se asignaron, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, Roberto, yo no discutiría ni debatiría la cuestión de a quién se le dan, sino cómo se les dan, ¿verdad? Porque entramos ahí y es muy evidente la simulación, ¿verdad? Las famosas convocatorias ya van dirigidas, incluso fue muy obvio, ¿no?, a quienes se entregaron. Yo me quedaría con aquella figura de la equidad de género en lugar de la paridad. Y te voy a decir por qué. La paridad te dice debe ser 50% hombres y 50 mujeres. Y por tratar de avanzar o querer obtener más, fíjate qué contradicción, se limita. En este caso, ¿verdad?, que se busca el favorecer o darle oportunidad a las mujeres, se les limita. Cuando existía la equidad en el 30-70, fíjate que me parecía más correcto. ¿Por qué? Porque ahí pudiera ser, o sea, no te decía 30% de hombres, 30 de mujeres y 70 de hombres, sino 30 de un mismo género. O sea, que no podían ser más de 70, ¿no? Entonces, ahí había la posibilidad de que fueran mujeres el 70%, es decir, ir más allá. Y aquí se les está limitando a que sea el 50% nada más. Es decir, algo que buscó avanzar realmente limitó, ¿verdad? Entonces, les diría, yo me quedaría con la figura de la equidad más que con la paridad. El asunto de los fiat de notario, es más, planteándolo así como lo comentas, ¿verdad?, de que se respetara, en este caso, la entrega de fiat de notario, ¿verdad?, favoreciendo al 50% de mujeres, pues realmente el fiat es como una concesión del Estado que si nos lo trasladamos a la concesión, por ejemplo, del transporte, pues también habría que darle el 50% a las mujeres. Entonces ya entramos en terrenos que muchas veces no son, dijéramos, apropiados, ¿no?, para las oportunidades que se buscan, ¿no?, para ambos géneros. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Bueno, nada más que hay que acortar las brechas, hay que ver, por ejemplo, cuántas estudiantes de Derecho hay ahorita o egresadas que quizás aspiran o aspirarán a ser notarias públicas, pero al ver que es un ámbito meramente de hombres, como dicen por ahí, del club de Toby, pues luego encuentran una barrera en ello, una barrera incluso hasta mental, psicológica, porque dicen, bueno, van a asignar notarías, pero siempre son para hombres o casi siempre son para hombres. Hay pocas mujeres notarias públicas, sobre todo en Mazatlán. Entonces,
Yo creo que concluimos en que hay que acortar la brecha. Yo creo que ese es un tema muy importante para que el tema aspiracional en un futuro para mujeres, nuevas notarias públicas que tendrá que ser de nueva cuenta final del próximo sexenio, pues se pueda dar en un término de igualdad, de paridad para mujeres. Lo que sí hombres. Fue novedoso y nunca se había observado en Sinaloa, que de un ramalazo se otorgaran 52 FIAs de notario, ¿no? Así es. Pues eso da para otro foro. Yo creo que para el análisis, sin contar el conflicto de intereses, que además ha estado inmerso por los siglos de los siglos dentro de la asignación de fiats. La verdad que es un tema trascendental. Nos podemos llevar horas en este foro platicando. Ha sido una experiencia muy buena, muy agradable, muy grata. La presencia tuya, Alejandro, con toda tu experiencia en el servicio público. Gracias. Tu experiencia y tu formación, gracias por compartirla, Armando. Es un privilegio que hayas aceptado. Y a la audiencia, al auditorio, agradecerles por escucharnos, por vernos, y esperamos que este foro haya sido de su entera satisfacción. Quiero comentarles que las conclusiones que se tomen de estos foros, de estos 9 temas que se van a abordar, van a inscribirse, van a estar plasmadas en un documento y se van a entregar a todos los partidos políticos, a todos por igual, porque lo importante aquí es Mazatlán, lo relevante aquí es Mazatlán, y quien quiera adoptar las experiencias y el conocimiento que ustedes han compartido, quien lo quiera adoptar como propio, bienvenidos, bienvenidas las ideas, bienvenidas la revolución de las ideas, bienvenidos la unidad por Mazatlán, que creo que es el mensaje que hoy la sociedad necesita, sobre todo con esta polarización en la que nos encontramos. Roberto, algo fundamental, con base en lo que acabas de decir, al entregarles ideas a todos los partidos políticos, les está entregando la confianza. Y están entendiendo o entenderán entonces que la sociedad piensa, no se cree fe ni promesas. Así es, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y vuelvo a manifestar mi disposición para seguir participando en estos diálogos por Mazatlán. Muchas gracias. Porque Mazatlán es de todos, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro, y al auditorio yo les digo que uno de los hombres del cual yo he aprendido en gran medida a la tolerancia, a la disciplina, a la constancia, al ser buen ser humano y al incursionar en política incluso, se lo debo a mi amigo Alejandro Camacho en un lunes cívico. Yo era un niño y es muy inspirador y es muy motivante, y se lo dije en el Foro de Desarrollo Económico a mi querido Emilio Goicoechea, que se encuentra aquí presente en el auditorio. Son hombres que se han forjado con una conducta intachable, son inquebrantables en el sentido estricto, son hombres de los cuales se puede aprender mucho. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Bienvenido de regreso a tu casa. Gracias. Pues déjenme tomar una foto con ustedes, por favor.